Él es médico gastroenterólogo muy reconocido y una autoridad líder en salud gastrointestinal internacional. Es autor del bestseller del New York Times Fiber Fueled y también de su libro de cocina, The Fiber Fueled. Es director médico y miembro del equipo consultor científico de Zoe, una compañía de nutrición personalizada. Ha contribuido en más de 20 artículos científicos publicados y ha presentado más de 40 veces en reuniones nacionales y presentado en el Congreso y el USDA, apoyando en la educación y guía para que miles de personas logren una salud intestinal óptima. Antes de comenzar, pueden encontrar en las opciones debajo de la pantalla la que tiene un círculo donde pueden ustedes seleccionar el canal español o inglés según sea su preferencia, de tal manera que escuchen el resto de la presentación en ese idioma. Y por último, los invito a todos y a todas a compartir esta actividad en sus espacios de trabajo y en redes sociales para que lleguemos a más profesionales de la salud con este ciclo de conferencias. Pueden tomar fotos o pantallazos y tallar la cuenta en Instagram de Xochimenup.cl. Comenzamos. Bienvenido, doctor B. Hola a todos, gracias, muchas gracias. Me llamo Dr. Guillermo. Entonces, voy a hablar en inglés. So, gracias. All right, thank you everyone. It's a great pleasure. Muchísimas gracias, es un placer realmente poder estar aquí hoy con ustedes y poder hablarles sobre mi pasión. Realmente no esperé que esta fuera esta situación, pero mi pasión es hablar sobre fibras y específicamente la forma en la que la fibra interactúa con la microbiota intestinal. Así que voy a pasar ahora a poder compartir las diapositivas para poder comenzar. Muy bien, aquí vamos. Muy bien, aquí es donde deberíamos comenzar porque creo que aquí es donde todo cambió. Este soy yo en el 2012. Es una locura cómo pasa el tiempo volando. En ese momento había logrado realmente mejorar, bueno, había alcanzado en realidad mi objetivo de volverme un médico. Trabajaba en uno de los hospitales más prestigiosos en Estados Unidos. Todos mis sueños se estaban concretando, materializando, y si me buscaban en realidad en algún artículo, todos pensaban que mi vida era maravillosa, pero si me veían en la vida real, en realidad estaba en un lugar bastante oscuro. Este era yo. En ese momento tenía un sobrepeso de 20 kilos, tenía altísima presión arterial, altísimo colesterol, muy baja autoestima, depresión. Y o pasé mucho espacio, mucho tiempo en una sala muy oscura, y sabía que podía estar en un mejor lugar y sabía que tenía que ser mejor, pero lo que no quería en ese momento, donde yo era la persona que necesitaba curarme y sanar, era que no quería la medicina, la que había estado pasando más de 60 días dándole a mis pacientes. En realidad quería que algo pudiera abordar esos problemas. Y afortunadamente, en realidad, mi formación no me había enseñado a hacer esto, pero sí me di cuenta de que algo funcionó muy, muy bien para mí y me permitió cambiar mi vida. Y esta soy yo, en realidad, la persona en mis 40, sintiéndome, y creo también que me veo mucho mucho más joven, con mucha más energía, pudiendo estar mucho más presente, más centrado en mi carrera, también más presente y más centrado en mis hijos. Tengo 3 hijos, para quienes tengan curiosidad en saberlo. Y lo que me ocurrió
Voy a probar aquí. Es porque tengo un monitor más. Entonces, eso fue lo que pasó. Volviendo entonces, creo que para mí como médico, estar enfermo es una de las cosas que creo que fue lo mejor que me podría haber pasado en realidad, porque me permitió realmente comprender la perspectiva de mis pacientes y cómo se sienten ellos. Y en ese momento, cuando uno está enfermo, cuando uno se siente realmente muy mal y miserable, uno quiere mejorar. Y cuando encontré algo que vi que me había cambiado la vida, no tuve opción, tenía que llevarle esto a mis pacientes. Y eso fue lo que hice y esto es lo que quiero contarles y compartir con ustedes. Lo que yo descubrí en el 2012 que cambió mi vida, que les traje a mis pacientes, que fui testigo en la clínica con pacientes que tenían estos problemas similares. Y realmente logré que realmente se detuviera lo que podía ser enfermedad de Crohn, lo que podía ser artritis, para detener los inhibidores que en realidad estaban desbordados. Esto puede ser algo radical, una declaración radical, pero yo creo que la fibra es sexy. Y a ver, no sé cómo se dice sexy aquí. Tengo curiosidad para saber en español. Es lo mismo, entonces sí, 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 es muy fácil. Voy a comenzar con esto entonces. Este es mi favorito, el de los estudios sobre fibra. Fue publicado en el 2019. Es uno, obviamente, de los journals de investigación más famosos. Em, Esto fue escrito por Andrew Reynolds en el The Lancet, obviamente, y habla sobre la calidad de los carbohidratos y salud humana. Es una serie de revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre fibra y la salud humana. Especialmente estaba mirando una población que estaba muy sana, en realidad. Estas no eran personas con enfermedades graves, incluso otros estudios subsiguientes sí abordaban personas con enfermedades serias o graves, pero no en este caso. En este caso observó una población bastante sana. ¿Y qué era lo que hacía la fibra para nosotros? Cuando hicieron esta revisión sistemática y metaanálisis, en realidad elimina lo que puede ser un sesgo en realidad. Y cuando se vuelca en la ecuación se ven los resultados. Esto incluyó 185 estudios prospectivos y debo hacer una pausa aquí porque esto es ridículo en realidad. Tenemos que considerarlo y pensar bien en esto. Tenía 135 millones de años de datos, de persona de datos. Y piensen en esto, nosotros tuvimos 3 millones de años nada más aquí. Esa es la historia de la humanidad, en realidad. Ahora, piensen en esto, son 40 veces más en un estudio. Y también incluyeron 58 ensayos clínicos. Y esto es lo que encontraron. Una vez más, el estudio más amplio sobre fibra dietética y salud humana. Y lo que encontraron es que las personas que consumen más fibra dietética viven más, tienen menos infartos de miocardio, tienen menos probabilidad de muerte por enfermedad cardíaca. Probablemente, bueno, en Estados Unidos es la enfermedad, el tipo de muerte número uno, probablemente aquí también. Disminuye el cáncer de colon, de esófago, de mama. También disminuye lo que es muerte por cáncer o por apoplejía o por una ACV. También disminuía también lo que era diabetes de tipo 2, disminuía el peso corporal, colesterol y la tensión arterial. Bueno, aquí dejo el micrófono y ya está. No sé qué más necesite decir en realidad, porque esto es lo que realmente importa. El problema es que la fibra en este tipo de presentación, wow, tengo algunos fuegos artificiales en el fondo. El problema entonces es el siguiente. Este tipo de presentación es una caja negra. Entonces, para nuestros pacientes es difícil que puedan comprenderlo. Es difícil. Bueno, nosotros les podemos decir que reduce la probabilidad de cáncer, la muerte, el ACV, a veces tipo 2, pero es muy difícil para una persona poder entender esto. Pero cuando comenzamos a entender la historia de qué se trata, y de esto es lo que quiero compartir, empiezan a llenarse esos espacios y salimos de esa caja negra y entendemos cómo la fibra genera ese impacto. Y comienza de esta manera. La fibra es altamente bueno, hay millones o miles de millones de tipos de fibra en la naturaleza. Aquí tenemos un ejemplo de uno
de esos tipos. Y yo me especialicé en química. El- y cuando vi esto dije, wow, no quiero en realidad empezar a pensar cómo describir esto al público en realidad. Quiero hacer otra cosa mejor. Y dada la complejidad de las fibras, en realidad procuramos mantener esto simple. Entonces, aquí está de manera sencilla. Todas las plantas, todas, y también los hongos, las setas. Para fines de nuestra conversación, el día de hoy, declaro a los hongos o a las setas como plantas honorarias. Las hacemos parte de este club. Entonces, todas las plantas contienen fibra. Esa es una regla de oro, la principal. Hay otra segunda regla de oro y sencilla. Solo las plantas y las setas o los hongos contienen fibra. Entonces, si desean obtener fibra, es sencillo, saben dónde encontrarlo. En las plantas. Todas lo contienen. Conteniendo o siguiendo esto con la fibra, entonces decidimos hacerlo también simple. Vamos a clasificar las fibras en dos tipos, la soluble y la insoluble. Obviamente, la soluble significa que se va a disolver en una bebida, la insoluble significa que está esa rugosidad y que nunca se va a disolver en una bebida o en algún líquido. No importa lo que hagan, lo pueden calentar, lo pueden almacenar, nunca se va a disolver. Entonces, la historia detrás de la fibra insoluble es la siguiente. La fibra insoluble entra, ingresa por la boca y recorre de 20 a 25 pies, 7 8 metros de intestinos y luego se lanza como si fuera un torpedo para egresar del cuerpo, ¿sí? Esta es la historia de la fibra insoluble tradicional que todos conocemos y que nos cuentan como niños, ¿sí? Cuando crecimos. Esta es la fibra soluble. Soluble. La fibra soluble es totalmente diferente. La fibra soluble tiene una historia y esta es la siguiente. La fibra pasa por el intestino delgado, ingresa en el colon, entra en contacto con los microbios en el intestino y ahí es donde ocurre la magia, porque esta fibra soluble es el alimento preferido de los microbios que existen en el intestino. Como seres humanos, nosotros podemos pensar que somos maravillosos y fantásticos, pero tenemos nuestras limitaciones. Una de las primeras limitaciones es que cuando en realidad necesitamos los enzimas para que en realidad puedan romper o degradar justamente eso, es que los microbios, bueno, tenemos distintos tipos de fibras y necesitamos muchas enzimas para poder lograr esa degradación de los alimentos. Y nosotros no evolucionamos muy bien, entonces nos lleva muchísimo tiempo cambiar. Como seres humanos, ¿sí? Dejaron África y se dispersaron por todo el globo terráqueo. Necesitábamos estos microbios para que fueran nuestros aliados y para que pudieran llenar esas brechas y las limitaciones que tenemos como seres humanos. Una de las cosas que hacen para nosotros es un don en realidad que recibimos, es un regalo, pero también es un regalo para ellos. Cuando nosotros consumimos fibra, ellos se alimentan y luego nos recompensan procesando y degradando esa fibra. Tienen las enzimas que a nosotros nos faltan, tienen miles de enzimas y nosotros humanos no tenemos ninguna de estas. Vamos a hablar de estos microbios. Estoy seguro que el doctor Desmond habló de la microbioma y vamos a hablar de esto. Nosotros tenemos 32 trillones de microbios y vean esta cantidad, es increíble. 38 trillones en inglés, billones en español, que incluyen bacterias, hongos, arquea, parásitos. Los parásitos tienen una mala reputación, saben ustedes, pero pensamos que son malos y en realidad muchos son buenos. Hay un ejemplo que es uno que hemos encontrado en la investigación que es beneficioso para nosotros, pero la mayoría de los estadounidenses no tienen blastocistos porque esterilizan todo. Bueno, 32
billones de microbios, es ridículamente grande la cantidad, más de la cantidad de las células humanas que tenemos y somos 30%, digamos, menos de la cantidad de los microbios que tenemos. Cada uno de ellos tiene 300 o 1000 especies de especies, es decir, son parte de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, son únicos, son nuestros. No hay nadie en el planeta que tenga la misma microbioma. Pueden tomar dos mellizos con el mismo código genético y en la gran mayoría de los casos en la misma casa, comiendo los mismos alimentos con los mismos miembros de la familia, los mismos hábitos, solamente van a compartir un tercio de los mismos microbios. Son muy diferentes, más de lo que son similares. Pero bueno, el intestino es un ecosistema. Cuando pensamos en los ecosistemas, entonces hay un concepto crítico que tenemos que tener en cuenta, que es la biodiversidad. La diversidad es la clave y es la medida de la salud en cualquier ecosistema que nosotros consideremos. Y el problema que nosotros tenemos en el planeta en este momento es que los ecosistemas ahora están bajo ataque. Esto puede ser en diferentes lugares que son relevantes para una persona que está en Chile, por ejemplo. Podría ser, por ejemplo, el bosque tropical valdiviano o la puna seca andina central o su intestino, el intestino de ustedes. Y ustedes van a estar de acuerdo que durante la vida ustedes han visto cambios en estos lugares o no, en estos ecosistemas, que incluyen también los cambios que existen en nuestro intestino y también aquellas enfermedades que son el resultado de un intestino que no es capaz de hacer su trabajo al ritmo que es atacado. Entonces vamos a pensar en esto como la digestión. Esta es la idea tradicional, pensar en la digestión, el intestino que es la digestión, pero hay mucho más que lo que es la digestión. Nosotros tenemos esto conectado al sistema inmune, donde tenemos una capa, la barrera epitelial, que separa por un lado 38 millones de microbios y del otro lado el 70% del sistema inmune. Y los microbios están hablando con el sistema inmune en este momento, pero también hay una barrera epitelial que es crucial en términos de poder proteger al sistema inmune y cuando esta barrera se comienza a cerrar, activa la información y algunas personas lo llaman un intestino permeable. Yo digo que es una permeabilidad del intestino, pero es la misma idea. Es la barrera que se rompe y la información pasa y afecta también nuestro estado de ánimo, la cognición, porque se tienen acceso a diferentes mecanismos, afecta también el metabolismo y es algo que estamos estudiando muy fuertemente en Zoe. Y también afecta las hormonas de nuestro organismo. Podemos hablar, por ejemplo, de las hormonas de los hombres y de las mujeres. Las formas en las que los microbios del intestino tienen un rol muy poderoso en las hormonas. Finalmente, también la expresión genética se ve afectada. Yo crecí con esta idea y creo que era aceptada en la medicina durante mucho tiempo, que el código genético es nuestro código genético que determina el riesgo de enfermedades que podemos contraer y esto es lo que uno recibe. Pero ahora nos damos cuenta que, por ejemplo, muchas de las personas que dicen que en mi familia, tal vez no sean los genes, tal vez sea la dieta, el estilo de vida, el patrón de vida, el microbioma. Pero también, a ver acá, estamos poniendo el dedo hacia arriba, pero bueno, también el código genético que ustedes tienen es como si fuera un centro de conmutación. Estos genes, los genes se pueden activar o desactivar, como una central, digamos, eléctrica. Los microbios son los que están operando esta central. Tienen el poder, la actividad de activar o desactivar los genes. Entonces, ¿ustedes son lo que comen? Ahora tenemos que refinar esta frase. Uno es lo que los microbios del intestino comen. Y esto es lo que dice el estudio. Y acá tenemos uno de ellos que fue realizado en Nature 2014, que realmente me sorprendió y me fascinó cuando vimos esta foto, ¿no? ¿Qué pasa? Yo comencé a incorporar, por ejemplo, a la noche, aquellos licuados en lugar de ir a McDonald's y comer comida rápida. Empecé a incorporar estos licuados a la noche. Puede parecer obvio, pero
no era obvio para mí, a pesar de que yo tengo todos estos diplomas, y así crecí, comiendo de esa manera. Cuando cambié entonces a empezar a tomar estos licuados, no entendía todavía en ese momento que eran los microbios. Este es el estudio que me ayudó a entender que eran los microbios los que hacían el cambio. Llevaron a un grupo de personas en este estudio, los expusieron a diferentes dietas totalmente opuestas. 5 días completamente, una dieta, por ejemplo, de comida rápida y una vegetal y una completamente basada en carnes. Y después chequearon la microbioma todos los días. Lo primero que encontraron es que en las primeras 24 horas ya se empezaban a ver los cambios en la microbioma. Si uno cambia la dieta, se empieza a manifestar en el intestino dentro de las 24 horas. Y esto realmente para mí es muy entusiasmante y optimista también, realmente. Nosotros podemos volver a tener el control y esto realmente es muy importante. Con una dieta basada en plantas o vegetariana, digamos, la cantidad de bacterias que uno tiene, como Roseburia, rectale y F. Plasmidis, son aquellas inflamatorias que uno desea aumentar y niveles mayores también de butirato y acetato. Después voy a hablar del acetato en un minuto, pero cuando tienen una dieta basada en plantas, esto es lo que pueden tener. La dieta basada en carne animal tiene menores niveles de los productores de butirato y menor cantidad de butirato. Después voy a hablar del butirato. Mayores niveles de Bilophila, Wartia, Alistipes, Purtredinis y Bacteroides sp, que son microbios patogénicos que han sido asociados también con la E. colitis, también con el cáncer colorectal, con la colitis. La gente en 5 días cambiando la dieta no va a tener un cambio importante, pero realmente preocupa mucho que en 5 días de cambiar la dieta uno ya está fijando las bases de alguna manera para poder tener algún tipo de inflamación o enfermedad inflamatoria de los intestinos y también la cantidad de sulfuros asociados con la colitis, también las sales biliares secundarias asociadas con cáncer, se ven con esta dieta basada en carne. Mayor cantidad de resistencia antimicrobiana. En la dieta basada en carne animal, en 5 días tuvieron resistencia antibiótica en el intestino. ¿Por qué pasa esto? La razón por la cual ocurre es porque la mayoría de los antibióticos no se dan a los humanos. Se les da antibióticos como parte de la agricultura animal, a los animales, al ganado. ¿Qué les dice esto entonces? Que hay consecuencias también sobre los humanos cuando uno hace esto, debido a los antibióticos que se administran a los animales. Nuestra dieta cambia entonces el balance de nuestros microbios del intestino dentro de 24 años para promover ya sea la salud o la enfermedad. Las elecciones nos van a llevar hacia la salud o las alternativas que tomamos nos van a llevar hacia la enfermedad. Y esto es muy interesante. Cuando los microbios se alimentan de esta fibra prebiótica, especialmente esta fibra, les van a dar a ustedes una recompensa porque van a liberar estos ácidos grasos de cadenas cortas, que estaba hablando como recién, los acetatos, por ejemplo. Estos ácidos grasos de cadena corta son descritos como postbióticos. Ahora, uno tiene, y hemos escuchado, los prebióticos, los probióticos, que son microbios vivos que han sido demostrado que ha tenido un beneficio favorable a la salud. Hemos estado hablando también acá de los prebióticos, por ejemplo, la fibra que se alimenta de los microbios y a partir de esto mejoran la salud humana. Pero lo que muestra la diapositiva es la fórmula clave en esta cuestión, porque lo que es importante aquí es los postbióticos. Lo que nosotros podemos manipular son esas dos partes que son los prebióticos y los probióticos. Si uno puede tener más de estos, los prebióticos, dicho sea de paso, son las partes que en Estados Unidos el 95% de las personas tienen deficiencia de prebióticos. Profundamente, no, de manera, digamos, leve. Los microbios podemos ser obesos, ¿eh? Tal vez no estamos muriéndonos de hambre, pero los microbios realmente están muriéndose de hambre en los Estados Unidos porque no estamos teniendo la cantidad suficiente de prebióticos. Esto es donde yo creo que hay muchísima oportunidad. Si tenemos más probióticos, que es lo que queremos,
Necesitamos más de esto. Los probióticos, dicho sea de paso, sí, uno puede tomar una cápsula, pero viven dentro de uno y son más activos y tienen más energía y tienen más poder, son empoderados cuando los alimentamos como nosotros, cuando estoy muriéndome de hambre. Por ejemplo, tengo más energía y me siento mal. Cuando estoy bien alimentado, y les describí como a ustedes cómo pasó, que tengo mucha energía, me concentro mejor, estoy listo para salir. Entonces, ellos son como nosotros, estos probióticos. Entonces, los ácidos grasos de cadena corta son la cosa más importante de la nutrición que deberíamos estar hablando y no lo hemos estado haciendo. Y es por eso que estoy aquí y por eso quiero hablar de esto. Precisamente, si ustedes ven todos estos factores, no tenemos suficiente tiempo para ver todo, pero podría dar una charla sobre estas cosas individualmente y me llevaría muchísimo tiempo, cómo los microbios, con el contacto con la fibra, liberan estos ácidos grasos de cadena corta y estos, a su vez, son lo que realmente van a mejorar la digestión, van a mejorar también la función de la barrera, van a reducir la información. eh, que es la molécula más antiinflamatoria que he conocido en la medicina, viajan por todo el mundo con efectos beneficiosos, incluyendo en el cerebro, y la barrera del cerebro está compuesta por la misma cantidad, la misma tipo de células de la barrera que tiene el cerebro. Si uno repara, la barrera, digamos, del intestino, que es la hematoencefálica, tiene la misma composición que la hematoencefálica. Esto es poderosamente importante. ¿Cómo optimizamos entonces nuestro intestino? Y les voy a dar entonces lo que yo considero como que es la conclusión más importante. No solamente son gramos de fibra, no tiene que sonar como eso, no es solamente los gramos de fibra lo que necesitamos. Acá tenemos una regla. Nosotros decimos que cada planta tiene una fibra única, un tipo de fibra única. Estos microbios del intestino son como nosotros, porque tienen diferentes preferencias. Es decir, no les gusta solamente una cosa. Ciertos microbios, ciertos tipos de alimentos son los que les gustan porque son ciertos tipos de fibras los que necesitan. Entonces necesitan diferentes tipos de fibras para poder alimentar a los diferentes microbios. Si toman este tipo de fibras, como por ejemplo porotos, y los eliminan, va a haber ciertos microbios, perdón, que van a sufrir, que van a crecer de manera débil, que no van a poder realizar su trabajo adecuadamente y que van a desaparecer si no los alimentamos con las plantas necesarias. Por otro lado, si empiezan a centrarse en tener más variedad en su dieta, ¿sí? Variedad de fibra, a eso me refiero en realidad, para poder alimentarse sobre distintos microbios. Esto nos lleva al concepto de la biodiversidad, que mencioné cuando estábamos hablando en realidad sobre cómo poder mantener un ecosistema saludable. La bondad entonces del ecosistema intestinal es que está dentro de nosotros y de alguna manera nosotros podemos casi ser como Dios. ¿Por qué? Porque podemos hacer elecciones con la dieta que va a cambiar las condiciones del ecosistema. Podemos controlar el clima de alguna manera, por así decirlo. Y tiene sentido, ¿o no? Que la diversidad de estas plantas es clave, pero es más que una idea. Esto se ha demostrado ya. Específicamente en el American Gut Project. Este proyecto no es solamente Estados Unidos, este es un proyecto global intestinal de más de 15.000 especies se han analizado especies de intestinos, muestras, y cuál es el predictor, el mayor predictor de un intestino saludable. Esto es de UC San Diego, este es un profesor que es originariamente de Nueva Zelanda, es el primer autor, el líder de este proyecto intestinal, y lo que hizo, estuvo en el 2017 en Chicago, y esto es lo que él dijo. El mayor predictor de una microbioma intestinal saludable es la diversidad de las plantas que nosotros ingerimos en nuestra dieta. Y también estas personas al menos comían 30 tipos de plantas por semana. ¿29 está bien? Sí. ¿31 bien? ¿Mejor? Sí. Más es mejor en este caso.
Hay otro estudio que quiero compartir con ustedes. Volvamos a la idea de prebióticos más probióticos igual postbióticos. Si queremos manipular justamente los prebióticos, queremos y tenemos justamente una oportunidad también de manipular los probióticos. Y en este caso, el estudio de en Stanford University, estas personas fueron integradas en una dieta donde tenían que disminuir drásticamente, modificar drásticamente la ingesta. Y encontraron, incrementaron lo que era la cantidad de alimentos fermentados, aumentaron justamente la diversidad de su microbioma y disminuyeron las señales inflamatorias en este rango de semanas. Esto para mí quiere decir que si hablamos entonces de diversidad de plantas, tienen que comer más diversidad. Entonces, y la siguiente es que tenemos que incorporar más alimentos fermentados. Y estos son alimentos deliciosos. Tenemos que celebrarlos. Y si hemos perdido en realidad el contacto con este tipo de alimentos, necesitamos recuperarlo. La solución entonces no tiene que ver con la restricción, sino con la abundancia, con la diversidad. Hablamos de 30 o más plantas por semana, ¿sí? Diversidad. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para mí, cada comida es una oportunidad. Entonces, de, podemos pensar en esto en el supermercado, en la cocina, cuando estamos en realidad sirviendo nuestro alimento para comer. En realidad queremos divertirnos, o sea, podemos gamificarlo si queremos. El desafío es para nosotros, para nuestros amigos, para nuestras familias. Un ejemplo sería, bueno, colgar un papel en el refrigerador, en la nevera y ver, bueno, quién comió más plantas al finalizar la semana. Y tal vez se puede dar algún premio. Entonces, todo se reduce a esto. Las plantas tienen fibra, muy sencillo. La fibra es el alimento realmente preferido de nuestros microbios intestinales y cada planta tiene una mezcla única de fibra para alimentar a una mezcla única de microbios. Queremos abrazar la variedad, queremos entonces ingerir una diversidad de plantas en nuestro plato. Esto se traduce en la diversidad de microbios en nuestro intestino. Así podemos apoyar la biodiversidad y la salud intestinal. Estos son los puntos básicos y fundamentales sobre cómo comemos una diversidad de plantas que vamos a apoyar la biodiversidad dentro de la microbiota. Entonces, esta microbiota biodiversa, alimentada por fibra, es la herramienta más fuerte que podemos tener para la salud humana. Por otro lado, estos son mis libros, los pueden encontrar. Aquí está mi información de Instagram, de redes sociales, Facebook, TikTok también. Y también tengo cursos en línea y sé que el tiempo es corto, así que quiero agradecerles por su atención esta noche. Es una que dice, cuando se habla de plantas o de una dieta basada en plantas, ¿de qué alimentos estamos hablando? Okay. So first of all, just speaking broadly, En primer lugar, hablando I think de manera plants general, many cuando times pensamos en are fruits and plantas, la vegetables. gente dice, bueno, son There's so frutas much y more. verduras, pero hay mucho So más. this could also include whole Esto grains también puede and incluir lo que son legumes, granos enteros, legumbres, nuts and seeds. nueces, We already frutos got some secos, nuts and some honorary semillas. plants. Hablé también de las So plantas all these honorarias, las setas o foods, los hongos. Todos estos alimentos and cuentan. a plant-based Y diet, like different people define this in hay different distintos ways. tipos de dietas y la For gente los me, define de distintas maneras. my Para mí, personal dream mi is sueño to personal help es el people de poder achieve ayudar better a las health. personas a que And alcancen it's a un journey. nivel de It's salud not a light más switch. It's alto. not Eso linear. es un recorrido, es un viaje, And ¿sí? No so, es in order to un accomplish interruptor que se that, I activa o believe in no. creating an Para poder inclusive iniciar esto, definition. este viaje To es me, a plant-based incluir diet una is definición que when people incluya have, todo eso. for example, Entonces, heard the words that I una said dieta today basada and en made the plantas es decision que, por ejemplo, that bueno, hoy a lo plants mejor al will be a sentarse uno dominant part of hace la my diet. decisión de que las plantas And they move será towards this. un aspecto Now, dominante de nuestro plato. the average person in the United States is La persona 10% promedio en Estados plant-based, Unidos es which is very small. 10% basada en planta. And Eso if you es try to muy cook baja.
Y si queremos decirles que la forma para ser saludable sería volverse 100% basado en planta, es abrumador, no lo van a poder soportar o sostener. Así que yo celebro las pequeñas victorias. Esa gente que pase de 10% a un 20%, con eso voy a estar muy bien y feliz. Muchas gracias. Estamos de acuerdo. Aquí en Chile también la dieta es bastante parecida, la dieta común chilena, a la dieta estándar americana, en todo caso. Es una dieta baja en fibra y baja en productos de origen vegetal. Em, Vamos con la siguiente pregunta. Alguien pregunta, bueno, primero muchas gracias por toda la información compartida y luego, teniendo en cuenta que es importante la biodiversidad de nuestro microbioma, ¿cómo podemos aumentar las especies que viven en nuestro intestino? Good question. So, Buena is there pregunta. more? Pero Okay, all right. Okay, muy so bien. Entonces, there's a few things that we have from this talk. hay Right, so one of them algunos is to aprendizajes que enhance podemos the ones we sacar already de have, esta presentación. Una es enhancing fiber. apoyar a las que ya One of the things that I've tenemos, seen many times alimentándonos is a that base de fibra. microbes Y algo que that are nosotros hemos visto una y undetectable otra vez es que aquellos microbios que son undetectable indetectables when se we start vuelven to feed them. detectables cuando empezamos a So alimentarlos. that's not necessarily adding a new species Eso no as we do necesariamente most quiere other decir things that's agregar una especie, sino es crucial tomar una especie que a lo for mejor no human estaba factor life. funcionando bien y reactivarla, I also reavivarla, mentioned traerla nuevamente a la vida. fermented food. I think that's También a mencioné que huge podemos agregar way alimentos to approach fermentados. this. Creo que eso debería ser una de las formas en las que abordemos esto. Pero también We've been creo, focusing on diet, y but nos hemos other estado factors centrando are en very la important. dieta, pero hay otros So factores muy examples of other relevantes. things, Algunos exercise. ejemplos. El ejercicio. Different forms of exercise have Distintas different formas de effects. ejercicio tienen distintos efectos The way también in which en nuestro running intestino. La affects the forma en la endurance que el exercise correr o el and the ejercicio way in de which resistencia swimming can afecta affect el that. intestino. They ¿Sí? have both benefits. Fortalece a veces So esto not y only esto should I es say beneficioso. diversity Y of no foods and solamente nutrition, debería de but ser diversity of decir exercise. diversidad Of de course, plantas, sleep sino también is diversidad de important. ejercicios. Obviamente And el I'm of sueño the es belief that importante. we Y yo are soy more quien healthy when we cree avoid the things that que actually cause us estamos harm más saludables y más sanos and cuando cause things evitamos in our aquellas body. cosas que nos So, generan is there a daño, y eso place for some incluye el alcohol alcohol. consumption and you can still ¿Hay be healthy? lugar, Of course, un there can espacio be para el some consumo de places alcohol? where you can Sí, still be puede healthy, haber un but espacio, I don't think that pero it's appropriate to be no consuming creo que alcohol on a sea daily basis. adecuado el consumir alcohol de manera diaria. Muchas gracias. Ahora voy a pasar a algunas preguntas que van entrando hacia un tema común, que es sobre suplementos, disbiosis y también dietas bajas en FODMAPs. Para empezar, una pregunta dice, ¿podemos suplementar con postbióticos si es que estamos pasando por una disbiosis? So the supplements with Los postbiotics, and by the way, the suplementos word con postbiotic posbióticos, y de hecho el término is a broad word. posbióticos It's a category. es muy amplio, es una And categoría en so realidad. it could mean many different things Puede potentially. significar muchas cosas But distintas short chain potencialmente. fatty acids and specifically butyrate are the ones that Pero have our el attention biturato, por the ejemplo, most. es quien tiene And there nuestra are butyrate atención, supplements that do o el exist. propionato. Hay The problem butiratos que is that existen, I pero el haven't problema seen es que evidence no that he has visto en realidad convinced me evidencia que me haya that convencido a taking mí en lo butyrate, because by personal the way, these que are short chain tomar fatty el acids. butirato, que So estos son in una other vez más words, ácidos grasos de it's cadena fat, corta. Así que en it's otras very palabras quick hablamos de absorbed, so it gets grasa, absorbed si es una very cadena quickly. muy corta, entonces se absorbe So I haven't seen rápidamente. evidence that Pero no he says visto things that evidencia que taking that by sugiera mouth que al ingerir that it's esto going to por have the boca, effect eso that va we're a tener el looking efecto for que in the nosotros gut, estamos buscando en el intestino, because it gets absorbed so quickly. porque se absorbe muy So to rápidamente. me, I don't know that the Entonces, postbiotics para mí, no sé really si los have that effect. postbióticos realmente I will puedan say, llegar a tener ese efecto. I'm Sí of the debo belief decir that que we should yo optimize our creo diet as much as we que possibly can, deberíamos optimizar nuestra dieta optimize our todo lo lifestyle posible, as much as we optimizar possibly nuestro can. estilo de vida todo And lo with those posible. things, I also believe that there is a Y role con for esto, supplements. creo también que And hay I've un seen rol this para los firsthand suplementos, in y my lo he work visto de as a primera mano clinician en for mi many trabajo como years, clínico thousands of durante patients, muchos años con miles including de some patients pacientes, who really incluyendo algunos pinpoint-based on a pacientes very healthy que diet and comían still o had que digestive llevaban organ una problems. dieta muy saludable, pero So que you may tenían want to aún así supplements, problemas de specifically salud. with fiber Entonces, supplements, estos suplementos soluble fiber específicamente de supplements, fibra, ¿sí? is Soluble, that they fibra soluble, go undigested by pueden the no ser gut and digeridos intact.
llegan al colon de manera intacta y básicamente sirven como algo que los microbios pueden en realidad transformar en ácidos grasos de cadena corta y ahí sí pueden funcionar. Entonces la forma en la que lo abordaría es con prebióticos, suplementos de prebióticos, sí. Fran, estás Perdón, muteada. está silencia. Perdón. Muchas gracias por esa respuesta. It's okay. Bueno, ahí hay otra pregunta que conecta con la anterior de María José, que dice, muy buena charla. ¿Cómo comienzas a trabajar en un intestino con permeabilidad aumentada y con disbiosis? Saludos desde Bolivia. Yes. There are a number of different Hay things. una Now, first of cantidad de all, diferentes we can cosas have que podemos dysbiosis. decir. En It's tricky. I think disbiosis it's widely prevalent. es un I'm problema I'm que convinced that en realidad es confuso a veces, 100% porque of the yo people estoy that came to see me convencido as a de que la gastroenterologist mayoría de had las this personas problem. que vino a To verme varying como degrees. gastroenterólogo I think that there's tenía el mismo clearly a problema difference en between diversos somebody who has grados. inflammatory bowel Hay disease algunas personas que tienen and people that have enfermedad more mild forms inflamatoria y of otros que tienen formas más digestive health leves problems. de problemas de salud digestivos Ultimately, o problemas acknowledging that, digestivos. for Pero example, in the United reconociendo States, esto, por ejemplo, en los 95% of Estados Unidos, Americans el are deficient in 95% de los fiber. estadounidenses no The tienen key suficiente to fixing fibra. leaky gut is Entonces, movement. la clave It's para it's actually tener quite esta simple. permeabilidad The key to intestinal es fixing leaky gut bastante is fiber. simple para poder And if you don't have reparar, fiber in es a el diet, butirato. Si uno no you can't tiene get una bigger. dieta There's basada just en no way fibra, for you no va to a get tener el what you need. butirato necesario que usted So necesita ultimately, we en do caso need de to tener reintroduce la those fibers. permeabilidad. That Tenemos que being said, introducir entonces being este tipo de completely alimentos. upfront and Habiendo transparent, sido dicho it's not eso, easy. siendo transparente, no es There is a fácil hacerlo. paradoxical Hay una paradoja que se phenomenon. llama el The fenómeno people who need y la these gente foods the que most necesita are the este ones who tipo de struggle the alimentos most son to las que introduce them luchan into their más diet. para poder introducirlas The dentro de reason su why goes dieta, back lo to what I encuentran más presented, difícil. Y esto which tiene que is ver that con lo que yo we actually presenté. need Nosotros en microbes. We realidad are necesitamos los 100% dependent microbios. Dependemos on un our microbes to 100% en break nuestros down and microbios process the fiber. intestinales para poder So if our degradar la microbes are not fibra. Si los healthy, microbios it's no very, son very hard saludables, for them to entonces es break muy down the fiber. difícil poder So how do we realizar do esta this degradación de la fibra. Entonces, gently? ¿cómo lo hacemos? So I De have a manera saying. amable, y I yo tengo say un dicho low donde and les slow. digo, bueno, Low and lentamente, slow. bajo y lento, Because when we low and start with slow en inglés. small Cuando amounts of comenzamos con una fiber, pequeña cantidad our de gut can fibra, handle that. puede And then we can mantener, gently nuestro start to increase that intestino fiber puede over time. admitirlo, And the podemos gut aumentar becomes la fibra de a adapted to it. poco, It's conceptually adaptamos, similar to exercise. conceptualmente es similar al So ejercicio, when you empezar de a want to become poco. better at Si uno running, quiere ser mejor, por ejemplo, you empieza a train more. correr, uno But you empieza a don't wake up entrenar, one morning pero no and se go run. levanta una mañana para correr You una start with maratón, short runs, sino comienza a and correr then medium poco, runs, and then después a long runs. mediano And largo, once you grow strong, digamos, distancia you o lift weight, más, y a medida but you que don't uno start with the puede heaviest ser weight. más fuerte, You start puede with también the amount of levantar weight that your pesas, pero body no can empieza con handle, una pesa muy and then you pesada, can work empieza out. con una cantidad que uno The same puede is true for the levantar y gut. después The gut empieza is a muscle. a It aumentar can el be peso. trained. Lo It can be mismo made como stronger. That's the el way that we approach intestino, this. uno puede But entrenarlo, butyrate is puede the key de to healing alguna leaky manera, gut, pero el and fiber is how we butirato find it. es realmente muy importante para poder resolver estos Muchas problemas de gracias. salud intestinal y la fibra es la solución. La siguiente pregunta dice, muchas gracias, doctor B. Yo leí tu libro y me encantó, y por lo poco que sé, los polifenoles están tomando un protagonismo también en la microbiota intestinal. ¿Crees que los polifenoles u otros van a ser tan importantes como la fibra para las bacterias de la microbiota? Okay, so polyphenols are quite interesting. Polyphenols Los are the polifenoles colors son that we find in interesantes plants. porque So es lo que when encontramos, we el say color que eat the encontramos en blue, las plantas cuando decimos it's que hay que another way of saying comer eat many todo, different classes digamos, of las polyphenols. diferentes Because clases de polifenoles. purple, Necesitamos blue, we tener have la púrpura, anthocyanins el color, and digamos, violeta, rojo, different ones etcétera. that are in, for example, Todo red el arco foods like iris, lycopene. por ejemplo, So, todo lo que all tiene right, la lactina, it es turns decir, out lo que that surge a partir de 90 to todo esto es que el 95% 90 al of polyphenols are 95% de not los absorbed by our polifenoles body, no son absorbidos por which nuestro means organismo, lo que they come into significa contact with our gut que microbes, entran en contacto con los and they are microbios de nuestro changed intestino y son de by our alguna gut manera microbes and modificados por activated. nuestros microbios y So, activados. in a way, Por lo we tanto, de alguna require manera we nosotros require our gut requerimos microbes in order que to los get the microbios benefit puedan from the estar allí para polyphenols, which poder are obtener antioxidant los compounds. beneficios de los polifenoles que Um, son compuestos.
compuestos. what is the effect of ¿Cuál es polyphenols el on efecto de gut? los Because this is a polifenoles en two-way el street. So the intestino? microbes will Porque es un benefit the camino de dos polyphenols, but vías. the Afectan a polyphenols los affect the polifenoles, pero microbes. polifenoles What también we afectan believe is a that los it shifts microbios. Nosotros the creemos que microbes cambia a los to make them microbios better del intestino para at producing butyrate. mejorarlos y poder producir de So in esa other manera el words, butirato. Entonces, because of en otras polyphenols, palabras, debido a los you could polifenoles, consume the uno puede same amount consumir of la misma fiber cantidad de fibra and get more butyrate. y obtener más butirato a So the partir de esa polyphenols cause fibra. a Los shift in the polifenoles causan un microbiome. That's to our cambio benefit. en la microbioma So que va en ultimately, beneficio this nuestro y synergy en that última instancia la exists between sinergia que polyphenols existe and entre los fiber polifenoles y la is why fibra we do es so la well razón por la on cual nos foods va that tan naturally have bien these cuando things, which comemos are plants. All plants have alimentos que son las polyphenols, and all plantas. plants have Todas fibers. las plantas So tienen it becomes like polifenoles y the tienen complexity fibra. Entonces in es una science complejidad becomes en actually cuanto a very la simple in ciencia, terms of pero en how we realidad se approach it in our diet. simplifica mucho en realidad con respecto a cómo debemos abordar nuestra dieta, porque es un camino de dos vías. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta diferente que no me cabe duda que ha recibido mucho el doctor antes, que dice, ¿qué opina del caldo de hueso? Y esa misma persona pregunta, ¿qué alimentos densos nutricionalmente utiliza en personas con dietas restrictivas, vegetarianas o veganas? Is bone broth popular in Chile? ¿Es popular el caldo de hueso en Chile? It is. Lo Interesting. es, ¿no? Es interesante Okay. eso. Bien, So entonces I think this yo is my honest creo take. que, y esto So es first of lo all, que pienso, en primer um, lugar, is bone broth healthy because of the el bone? caldo de hueso es saludable por I el have not seen hueso. any Bueno, no evidence he visto to ninguna suggest to evidencia me que that sugiera o bone que me broth is sugiera healthier que la because of microbioma these del animal intestino es products. más saludable I haven't seen any debido evidence a for estos this. productos basados en Is bone carne. broth healthy because of the Es bone? I decir, don't know that it es is. por el hueso, no creo que lo Is sea, que no creo que el caldo sea broth por eso. that can El be made in many caldo en different sí ways? mismo se puede realizar de Could it be diferentes with animal maneras, products, por ejemplo, con with estos bone, with a productos, combination of a con una bone and a bunch of combinación, vegetable por scraps? ejemplo, de vegetales Or y con could we hueso remove the bone también, and o just se do the puede vegetables? retirar el hueso y hacer Um, solamente un caldo de is that vegetales. soothing to the O gut? sea, ¿ayuda esto al Yes. intestino? ¿Suaviza el Warm, intestino? Sí, porque es electrolyte-rich calor que beverages are ingresa. naturally soothing to the Estas gut. bebidas realmente And I don't ayudan al know that it has intestino, anything to do with the bone. suavizan de alguna manera, pero no creo que I tenga que also ver don't con know el that there's hueso any y no evidence that sé bone broth is si hay beneficial evidencia to de our que gut sea microbes, the gut beneficioso barrier, or para anything of that variety. la barrera So I intestinal feel like o para los what has microbios happened del here is that intestino. people Creo have que lo que sort ha of pasado acá es que la confused gente de alguna where manera when se they ha drink broth, confundido, it's piensa que soothing cuando to the toma gut because it's caldo soothing to the es gut. bueno They para el assume it intestino y must be entonces healing the gut. ellos piensan que And so está probably something sanando, that's digamos, al soothing and relaxing for intestino. the gut Es is algo soothing for the brain. relajante, obviamente, para el intestino So porque es now, that being caliente said, y if you las read bebidas my calientes de esa um, manera first ayudan al book, intestino. Fiber Pero Fueled, and by the el way, I created primer this in Fort Worth, libro, and actually el expanded Fiber it on my Fueled, second book, The Fiber en el Healthy segundo Program. libro es el cookbook, o It sea, used to be el called libro de recetas, Broth, ¿no? Biome, Biome. Hay uno que se llama el And biome, it's a que es el reference to the caldo, gut que es una microbiome. And it's a referencia a la plant-based broth microbioma, que es that un includes caldo basado en mushrooms plantas and que even incluye garlic, hongos y también and it's ajo. delicious. Es And that to delicioso me is realmente. Y actually esto beneficial para because mí it en would realidad have es soluble beneficioso fiber, porque va a tener it la would have fibra, polyphenols, va a tener and we now polifenoles, know ese the tipo effect de of caldo. polyphenols Sabemos on el our gut efecto de estas microbes. cosas en los So to me, microbios it del still intestino. remains Para mí, entonces, plants continúa with the broth. siendo algo que tiene que ver If you were to con las make a broth plantas que with están just en the el bone, caldo. Si hacen un caldo somehow solamente that con would el make hueso, no veo cómo esto podría ser útil para la salud intestinal. Muchas gracias. Ahora en cuanto a ayuno. ¿La microbiota necesita de un número mínimo de horas de ayuno para estar saludable? this is a great and important Es question, una and pregunta we are excelente y still muy importante. Creo que unpacking and todavía learning. There are some estamos things that we know. aprendiendo y hay cosas que sí So, sabemos. first Por of all, ejemplo, en our primer body has a lugar, circadian nuestro rhythm. organismo tiene un ritmo All life circadiano. on this Toda planet la vida en has a este natural planeta tiene circadian rhythm,
un ritmo circadiano que es natural, un biorritmo, y la razón por la cual esto ocurre, y para mí es muy interesante esto, la razón por la que ocurre es porque evolucionamos todos con una verdad. No importa dónde uno viene o vive, una cosa es verdad, que el sol sube a la mañana, digamos, y se pone a la tarde a un ritmo igual. Toda la vida tiene un ritmo circadiano, incluso los microbios. Lo que es interesante, entonces, voy a volver al ayuno, perdón, que soy tangencial en esto, pero lo que es interesante es que uno puede comer literalmente la misma comida, exactamente la misma comida, dependiendo de la hora del día, va a tener un diferente efecto en el metabolismo. Nosotros pensamos que la microbioma es una parte muy importante de esto. Entonces, somos más sensibles a la insulina, es decir, controlamos mejor a la mañana, y a medida que avanza el día, somos más resistentes a la insulina a medida que avanza el día. En lo que tiene que ver con el ayuno, yo creo que los microbios de la investigación, y de acuerdo con la investigación que hemos realizado, la información en el organismo en realidad está muy vinculada a la grasa postpandrial. Es decir, cuando nosotros comemos, hay dos cosas principales que ingresan en el corriente sanguíneo. Una es la glucosa, el azúcar, y la otra cosa que ingresa al organismo es los triglicéridos, la grasa. Y por lo tanto ha habido una gran cantidad de atención que se ha colocado al azúcar, porque tenemos CGMs, que son estas glucosas continuas. Pero lo que es importante es la grasa postpandrial, ¿no? Y aumenta en 6 a 8 horas antes de que haga un pico. Hay un pico en 6 horas después de comer. Después empieza a descender. Entonces, si nosotros tenemos una comida a la noche, tarde, a las 9, a las 10 de la noche, por ejemplo, comemos esa hora, 8 horas hay que agregarle. Y es allí donde la grasa sanguínea empieza a hacer un pico y después desciende. Entonces la polemida es, o sea, no tienen, digamos, no le dan al intestino la posibilidad de descansar, porque a la mañana uno empieza a comer nuevamente, entonces constantemente se encuentra en un estado postpandrial, y ahí los microbios se encuentran constantemente trabajando en el intestino. Por lo tanto, ¿es mágico el ayuno? ¿Es una solución mágica? No creo que sea una solución mágica. Es parte de la historia y una palanca que podemos tomar en la dieta con el ejercicio, con el dormir bien. La respuesta sí, es otra herramienta más. Y para mí el estándar es 12 horas. Y a mí me gusta sentir el cuerpo, pero 12 horas para mí es comer la cena, ver qué pasa después de 12 horas, y luego puedo continuar extendiendo un poco el ayuno, un poco más de 12 horas. Me gustaría agregar que lo que es más importante que la cantidad de horas es el tiempo, digamos, el timing. Cenar temprano no solamente tiene que ver con las 12 horas. Si uno cena a las 10 de la noche y uno espera a las 10 de la mañana del día siguiente para ingerir alimentos, no es saludable. Es mucho mejor cenar temprano y después desayunar a la mañana. Claro, el ayuno intermitente social, muy común también aquí en Chile. Gracias por esa respuesta. Hay algunas preguntas que hacen sobre alimentos congelados y también cocinados, y si es que esto afecta de alguna manera su presencia de su concentración de fibra o los efectos que ésta pueda tener en la microbiota. Es interesante y es una excelente pregunta realmente, porque lo que hemos descubierto es que cuando uno procesa alimentos, cambia la fibra. Incluso todos los alimentos son procesados a cierto nivel, porque incluso el proceso de, digamos, de alguna manera estrujarlo también tiene que ver. Pero, por ejemplo, con respecto a los alimentos que son, digamos, crudos o, digamos, cocinados, van a tener personas con problemas
digestivos, cuando procesan los alimentos, que tiene que ver con cocinarlos, se van a sentir mejor o hacer por ejemplo, una sopa o hacer un licuado. Lo que están haciendo de alguna manera es predigerir los alimentos para ese tipo de trastornos digestivos. La investigación ha demostrado entonces, y la ciencia, Peter Pimer, que es un investigador de microbioma, mostró que podemos tomar el mismo alimento, exactamente, lo podemos servir de dos maneras diferentes y tener efectos un poquito diferentes en la microbiota. Por lo tanto, sí, cocinar los alimentos cambia el alimento, la química del alimento, la métrica del alimento y resulta en diferentes efectos también en la microbioma. Y lo que yo digo en realidad es altamente predecible lo que voy a decir, ¿no? Que la diversidad es la clave, ¿no? Pueden comer una variedad de alimentos, pero adivinen qué, también utilicen diferentes técnicas de cocción. Si ustedes, por ejemplo, pueden trabajar las verduras a vapor, la comen un poquito, tal vez, no sé, cruda, un poquito con vapor, y de esa manera van a estimular a mayor cantidad de microbios. Y los alimentos congelados no son malos, yo creo que son también maravillosos, son menos onerosos, en la mayoría de los casos son igual que buenos que las vegetales, digamos, que no son congelados, ¿no? Frescos. Gracias. Tenemos muchas preguntas, pero por el tiempo vamos a alcanzar a resolver una o dos más. Una de ellas es sobre los probióticos como suplementos. Preguntan si es que tienen una fuerte relación con mejorar la salud intestinal y si es que es así, ¿cómo elegir un buen probiótico en el mercado? Como por ejemplo, ¿cuántas cepas distintas debe tener? Okay, so probiotic Bien, supplements los suplementos de probióticos, yo encuentro que la gente tiende a sentir muy fuertemente que es muy bueno o que no son nada buenos, o sea, que no valen nada. Es como que hay dos opiniones totalmente diferentes. Yo creo que yo soy gastroenterólogo y he trabajado con muchos pacientes con probióticos. ¿Cómo trato de abordarlo? Bueno, en primer lugar, yo creo que el estilo de vida con la dieta es lo más importante donde hay que comenzar, pero también los suplementos como probióticos pueden ser muy beneficiosos y no debemos privar a las personas y a los pacientes de poder tomar estos suplementos que pueden ser beneficiosos para ellos. Pero el problema o el desafío es que uno o el paciente tiene una microbioma totalmente única y uno está introduciendo una nueva bacteria, una nueva cepa y uno no sabe cómo esto va a encajar dentro de la microbiota que uno tiene. No es tan simple como introducir una bacteria, cómo va a, digamos, interactuar con el resto del ecosistema intestinal. Tenemos que reconocer también que ese ecosistema necesariamente no acepta estas bacterias como para que permanezcan allí. La evidencia entonces muestra o sugiere que los probióticos son solamente útiles mientras uno los está tomando. Y después, cuando uno deja de tomarlos, no se quedan, no permanecen, es decir, se desvanecen. ¿Cómo abordamos entonces los probióticos? ¿Cómo elegimos los mejores para los pacientes? Bueno, comenzamos con la evidencia. Hay probióticos que en los ensayos clínicos han demostrado que funcionan. La pregunta entonces debe ser siempre la primera. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queremos lograr? Y sobre la base de eso, la respuesta a esa pregunta, luego vamos a ver la evidencia que estamos tratando de resolver. Por ejemplo, un síndrome de intestino irritable o colon irritable o SIBO o síntomas como por ejemplo constipación, es decir, o permeabilidad. Entonces, vamos a volcarnos a la evidencia. ¿Cuál es el probiótico que tiene mayor evidencia, que ha demostrado que ha funcionado para ese tipo de trastorno? Una vez que lo utilizamos, tenemos que reconocer que hay prueba y error con cada paciente. Nosotros no sabemos si va a funcionar, por lo tanto, lo probamos. Y tenemos algo que esperamos, que vamos a arreglar, que va a mejorar en la salud. Por ejemplo, si tiene que ver con inflamación, comenzamos con el probiótico, evaluamos cuál es la respuesta del probiótico y si el probiótico está ayudando y el paciente se siente cómodo, nosotros estamos ya en un lugar positivo. Si no está ayudándolo al paciente, tenemos que avanzar
Es decir, porque no importa cuál va a ser lo que diga el ensayo clínico. Para nuestro paciente, si no ayuda al paciente, tenemos que encontrar otra cosa. Por lo tanto, para mí, tenemos que comenzar con la ciencia, pero también tenemos que aplicar a cada una de las personas y ver si funciona o no. Muchas gracias por esa respuesta y a nombre de Xochimenup, de los participantes aquí que han puesto sus preguntas y sus agradecimientos, quiero darle las gracias, doctor B, por esta presentación y por su amable respuesta a todas nuestras preguntas. Y con eso ya vamos cerrando la noche. Thank you. Such a pleasure. Thank you Muchas so gracias, much ha sido for realmente having me un today. placer. Gracias por la I, invitación, es un honor realmente. touched on this at the beginning. I told my Creo que mother-in-law lo mencioné, le dije a mi suegra que iba a estar hablando a un grupo de profesionales médicos en Chile y realmente se sintió muy orgullosa, así que este es realmente un gran logro para mí. Gracias por la invitación una vez más. Muchas gracias, doctor B, y muchas gracias a todas las personas también que están aquí con nosotros. No queremos dejar de darles un par de puntos importantes de información para adelante. En primer lugar, el próximo jueves 25 de julio tenemos invitada a la doctora Roxanne Becker con la ponencia en alimentación basada en plantas en el abordaje de la artritis. Se pueden inscribir desde ya en la misma página donde se inscribieron a esta presentación. En segundo lugar, pueden seguir a Xochimenup en su Instagram, xochimenup.cl, y también pueden acceder a las grabaciones de estas conferencias en nuestro canal de YouTube. Por último, si es que les gustó esta actividad, queremos invitarlos a ver otras conferencias que hemos traducido y subtitulado al español, brindadas por expertos de todo el mundo, que pueden encontrar en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Es totalmente gratuito. Un saludo para todos y todas. Buenas noches y buenas noches, doctor B.